Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, maestras, maestros. A nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, a través del Programa de Desarrollo del Aprendizaje Significativo y el Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas, les damos una cordial bienvenida a esta ceremonia de clausura, a esta conferencia, ceremonia de clausura, con respecto a nuestro seminario. Para el CIEN es un placer haber contado con ustedes, con su muy valiosa colaboración, estas 4 semanas de trabajo, y el día de hoy tenemos la oportunidad de celebrar de la mejor manera nuestra clausura de este seminario. En primera instancia, deseamos agradecer a todo el personal del programa de desarrollo del aprendizaje significativo en la educación básica, particularmente a la maestra Gilda Gutiérrez, quien es titular de este programa. Muchas gracias a todo el personal que gentilmente nos ha apoyado para poder llevar a cabo este seminario de la mejor manera, y muchas gracias a ustedes por participar. Es un placer que nos acompañen esta mañana, y de igual manera el poder recibir al doctor Raimundo Jesús Morado Estrada, quien nos va a impartir justamente esta conferencia de cierre. Me permito entonces presentar al doctor Morado, quien es ganador del Premio Nacional de Poesía a los 16 años, quien estudió la licenciatura en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y que cuenta con maestrías en Computación y Filosofía por la Universidad de Indiana en Bloomington, Estados Unidos. Es doctor en Filosofía por esta misma universidad y ha recibido la distinción Premio Universidad Nacional en 1998 y el Premio Nacional de Lógica en el año 2017. Es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Autor de más de 60 ensayos sobre lógica, filosofía de la lógica y filosofía de las matemáticas. Ha sido profesor visitante en diferentes universidades como Montclair, Granada en España, Victoria en Nueva Zelanda, Indiana en los Estados Unidos, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Juárez del Estado de Durango, el Instituto Federal Electoral, la Universidad Andrés Bello en Venezuela, las universidades de Salamanca, Sevilla, Granada, Santiago de Compostela, la Universidad Nacional de Educación a Distancia Complutense y Autónoma de Madrid en España. También las universidades de Campinas y Santa Catarina en Brasil, y la Universidad de Teherán en Irán, las universidades de Wellington y Auckland en Nueva Zelanda y Kazajistán. Pues bueno, para nosotros es un gran placer contar esta mañana con la presencia del doctor Raimundo Morado Estrada. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, a nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, del Programa de Desarrollo del Aprendizaje Significativo en Educación Básica y del Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas, le damos una cordial bienvenida. Bienvenido, doctor, y adelante, por favor. Muchas gracias. Espero que todos me estén viendo y escuchando bien. Voy a tratar de hacer una presentación no demasiado larga, espero. ¿Perdón? No demasiado larga para que nos dé un poco de tiempo para comentarios y preguntas, si hay alguna. Pero, por supuesto, son bienvenidos a hacer preguntas de clarificación, no de discusión, de clarificación, de algo que no se entienda. O sea, si quieren que explique más un término raro o un ejemplo, que lo trate de aterrizar más, por favor, les pediré que todas sus intervenciones, durante la presentación y después, sean a través del chat, que las escriban. Me dice Jesús que vamos a tener como 100 personas en esta sesión, son demasiadas, entonces por si acaso, mejor como para prevenirnos, pongan lo que quieran comentar o preguntar en el chat, y de esa manera es mucho más fácil comunicarnos sin que estemos hablando al mismo tiempo. Voy a hacerles la presentación, si se puede. Compartir.
y espero que ya esté, parece que ya está siendo compartido. Todos pueden ver el título, espero. Sí, doctor, muchas gracias. Muy amable. Muy bien. La idea es hablar de algo que les pueda ser útil a ustedes, algo que les pueda interesar. Y creo que una cosa que a todos nosotros aquí reunidos nos interesa es la educación. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso de la educación? Suena muy bonito, pero especialmente es poder ayudar a que nuestros alumnos desarrollen ciertas habilidades, que puedan hacer ciertas cosas, que el paso a través de nuestra instrucción o nuestra enseñanza los haga más capaces de hacer cosas. También que se desarrollen ciertas actitudes, y tal vez esto sea lo más importante de todo. En especial, queremos que tengan una cierta actitud hacia la verdad, una actitud científica, una actitud de honestidad intelectual. Imagínense si todos nuestros políticos, si todos nuestros familiares y amigos tuvieran una actitud de respeto y curiosidad hacia la verdad, que quisieran descubrir cosas y que no quisieran engañarse a sí mismos y engañar a otros, por supuesto. Pues por eso les facilité a través del doctor Castañeda un fragmento de un libro de Richard Feynman, un famoso científico de hace medio siglo, en el que narra sus experiencias en un país latinoamericano, cuando se enfrentó con lo que llamaban educación en Brasil. Y de una manera un poco salvaje les dijo, ¿saben qué? Ustedes no tienen universidades, ustedes no tienen clases, ustedes no tienen educación. Y les voy a explicar por qué. ¿Por qué parece que la tienen, pero no la tienen? Entonces les encarezco si pueden leer ese pasaje que le facilité tanto en español como en inglés al doctor Castañeda. Sería, creo, divertido, interesante, sobre todo para entender mejor qué es lo que estamos tratando de hacer cuando queremos impulsar la educación. En especial, vamos a hablar sobre el conocimiento en general. Todo el conocimiento para ir de lo general a lo particular. Creo que necesitamos una visión panorámica de conjunto de qué es lo que estamos tratando de hacer. Pero no es eso todo, por supuesto. También vamos a hablar en especial del conocimiento en la ciencia. Y más sobre todo la parte que normalmente no tratamos en nuestras clases. Cuando la ciencia se equivoca, cuando falla, cuando las cosas van mal. Porque cuando nos empieza a doler algo es cuando descubrimos que tenemos músculos que no conocíamos. Es hasta que empezamos a tener problemas, a veces, que nos damos cuenta de para qué sirve un riñón, o para qué sirve un hígado, o para qué sirve un deltoides. Y mientras todo marcha bien, no hay mucha necesidad de volvernos especialistas o de prestar mucha atención. Entonces, el error en las ciencias es un instrumento muy valioso para ver qué ocurre cuando funcionan bien. ¿Qué pasa cuando hacemos bien las ciencias? ¿Qué sería hacerlas bien? Y voy a hablar nada más de un caso, los rayos N, que es un caso muy dramático de lo que pasa cuando nos engañamos a nosotros mismos. También me interesa hablar en general sobre el razonamiento científico. Entonces vamos a repasar un poquito lo que muchos de ustedes ya saben, qué es lo que presupone, cómo se hace, qué es una buena hipótesis científica. Y en especial vamos a hablar sobre la manera de pensar científica, porque quisiéramos que nuestros alumnos fueran capaces de pensar como científicos,
y no nada más de repetir de memoria conocimientos científicos. La memoria es buena, no es suficiente. Y el conocimiento matemático en especial, que es lo que a muchos de ustedes les interesa, tengo entendido. En general, hay muchas maneras de conocer, hay muchos tipos de conocimiento. Sabemos cómo hacer cosas, por ejemplo. Hay el conocimiento de fulanito sabe andar en bicicleta. Y eso es un conocimiento importante. Ustedes saben cómo congraciarse con alguien, cómo consolarlos por una pérdida, cómo empatizar con un desconocido. Entonces hay muchas cosas que ustedes conocen o saben, pero no son conocimientos proposicionales, no son juicios, no son aseveraciones, son más bien un saber cómo, más que un saber qué. Y hay conocimientos que son inconscientes. Ustedes saben muchas cosas sin saber que las saben. Y cuando nos empieza a llegar el Alzheimer al final de la vida, empezamos a darnos cuenta de que estamos perdiendo un montón de conocimientos. Antes sabíamos cómo y de pronto ya no sabemos. Y ni siquiera nos habíamos dado cuenta que teníamos algo hasta que lo perdemos. También hay un conocimiento de pura intuición. Por ejemplo, yo sé que existo. Y no es que necesite un largo razonamiento o que alguien me dé información adicional. Puede ser una patencia, una experiencia, una intuición directa que ustedes tengan. De todo eso no vamos a hablar. Es otras pláticas, nos llevaría mucho tiempo. Aquí vamos a hablar de un tipo sencillo del conocimiento de información, nada más. Y ese conocimiento específico de información es el que está en peligro. Todos ustedes han oído hablar de las falsas noticias, las fake news, que se han puesto de moda, pero más bien se ha puesto de moda hablar de ellas. Siempre hemos tenido fake news. No hay pueblito en México que no tenga una larga tradición sobre aparecidos y espantos. Creo que había un programa de radio, no sé si todavía exista, llamado La Mano Peluda, donde ustedes podían enterarse de cosas maravillosas que estaban ocurriendo, que a alguien le habían pasado, que al amigo de un amigo le habían sucedido. Y la gente creía en el Chupacabras o en Juan Soldado o en el Niño Fidencio o en muchísimas leyendas, muchísimas mentiras. Y a veces en el salón de clases nosotros les damos también mentiras a los alumnos. Les decimos cosas que están muy bien, excepto por el hecho de que no son verdad. Eso significa que estamos rodeados de mentiras. Muchos libros tienen mentiras, la internet ni se diga, está rebosante de falsas informaciones, de falsos mensajes, de gente que los quiere engañar, a veces nada más por diversión, por el placer de engañar, que es divertido, contar mentiras es divertido, a veces para hacerles daño, por crueldad, a veces por ganancia personal, por algún beneficio. Gente en los negocios, en la política, sabe que mentir es muy conveniente, les reditúa, y hay gente que es muy buena para hacerlo. Hay profesiones enteras dedicadas a mentir. Entonces, si no estamos en guardia, incluso cuando queremos ser científicos, nos podemos equivocar. Aquí tienen un famoso científico francés, René Poster-Blondeau, que a principios del siglo pasado era lo máximo. Tenía todos los premios, todos los reconocimientos, era famosísimo y tenía su propio laboratorio en la Universidad de Nancy. Y en esta universidad empezaron a estudiar rayos invisibles, porque hacía poco habían comprobado que había unos rayos misteriosos, tan misteriosos que no tenían nombre. Les llamaron simplemente los rayos X, porque no tenían nombre para ellos. Y esos rayos X existían y afectaban.
y podían ser detectados bajo condiciones especiales. Entonces, cuando se comprobó que existían estas cosas invisibles que estaban actuando alrededor de nosotros, la gente se preguntó, ¿no habrá otros? ¿No será que la madera despide rayos que simplemente nosotros no captamos? Los que han estudiado cosas de orientalismo saben que hay gente que cree que hay un aura que rodea nuestro cuerpo y que uno puede ver aureolas en los santos y gente cree que hay emanaciones. ¿Por qué no tratar de comprobarlo? Y entonces hizo una serie de experimentos con un prisma especial para detectar esos rayos. Y cuando bloqueaban, aparecían las figuras de la izquierda. Cuando no bloqueaban esos rayos del prisma, aparecían las de la derecha. Entonces era obvio, estaba comprobado que existían. De hecho, bastaba hacerlos pasar por una cierta luz y oscurecían la habitación, y cuando estaban emanando los rayos N por la Universidad de Nancy, donde los estudiaron, la luz se brillaba más. Tapaban el paso de la luz del prisma, desaparecía, regresaba la luz a su intensidad normal. Volvían a destapar y volvía a intensificarse la luz. Y mucha gente atestiguó este fenómeno. Entonces estaba súper comprobado. Publicaron artículos científicos, fue muy reconocido. Incluso vino gente de otros países como Estados Unidos. Este muchacho, Robert Williams Wood, lo visitó y le mostraron cómo en un cuarto a oscuras tenían una luz, dejaban pasar los rayos N del prisma y entonces se intensificaba la luz, bloqueaban los rayos del prisma y la luz disminuía. El problema es que este muchacho, Roberto Guillermo Wood, no era muy creyente, era más bien escéptico. Era un tipo que siempre estaba checando que no le dieran fake news. Y entonces hizo una cosa que a nadie se le había ocurrido. Cuando estaba el cuarto a oscuras, tomó el cristal, el prisma, y se lo guardó, sin que nadie lo viera. Bloquearon el haz de luz y la intensidad la percibieron que disminuía. Destaparon y la intensidad de la luz aumentaba. Pero sin el prisma se suponía que no había efecto. Entonces estaban viendo un efecto que ellos mismos predecían no iba a haber, simplemente porque esperaban verlo. Científicos entrenados en la búsqueda de la verdad se dejaban llevar por lo que esperaban ver. Entonces, aunque ustedes sean científicos entrenados, si esperan ver a un amigo, porque se citaron con él en la esquina del café a las 10 de la mañana, y están esperando ver a su amigo, de pronto creen escuchar su voz. De pronto creen verlo a lo lejos. Y eso que ven y oyen, en realidad es una manifestación de lo que ustedes esperan ver y oír. En otras palabras, cuando yo quiero probar una vacuna contra el COVID y se la aplico a varios pacientes para ver si funciona o no, no le debo decir a los pacientes si están tomando la vacuna o un placebo. Porque entonces lo que ellos esperan experimentar puede ser lo que ellos experimenten, pero nada más por la sugestión. Mejor todavía, más importante, yo no debo saber a quién le estoy dando la vacuna y a quién le estoy dando el placebo. Anoto en una libreta y otra persona me ayuda a entregar las muestras y yo veo los efectos, pero yo no sé a quién se le dieron, a quién se le dio la vacuna y a quién se le dio nada más un placebo. Debe ser no nada más ciega la persona que está recibiendo la vacuna, ciego el paciente, también debe ser ciego el personal médico que está checando si hay efectos positivos o negativos de la vacuna. Debe ser doble,
ciego. Porque la sugestión no es nada más de la gente que está experimentando el fenómeno, también de los científicos que están estudiando cómo se experimenta el fenómeno. Y si ustedes están viviendo sin doble ciego en su vida, no se están protegiendo contra los peligros de su propia sugestión. Eso es lo que Robert Williams Wood descubrió en ese laboratorio de Nancy con los rayos N. Eso le ocurre a los mejores científicos del mundo. Aquí hay un pequeño menú, por supuesto no está completo. De entre todas estas cosas, alguna de ellas, estoy seguro, ustedes la creen. Por supuesto, los que no creen en la adivinación o en la astrología, se dan cuenta de lo ridículo que es creer en la adivinación o la astrología. Pero esa persona que cree en la astrología judiciaria y que sabe lo difícil y complicado que es hacer un buen horóscopo, se ríe de los que creen en espiritismo o en vidas pasadas, o en ovnis o en la Atlántida, porque no es tan ingenuo como para creerlo. En general, la gente que cree en alguno de estos temas, en alguna de estas propuestas, se da cuenta de lo ridículo que son las otras. Igual que los budistas se dan cuenta de lo ridículos que son los católicos, y los católicos se dan cuenta de lo ridículo que son los budistas, pero ellos mismos no se dan cuenta de lo ridículo que son ellos. Entonces, lo siento mucho si hay alguien aquí que cree en el psicoanálisis, o en la teosofía, o en la iridología. Por supuesto, fue un error mío ponerlo aquí en el menú. Eso sí es verdad. Todas las otras son las falsas. Los que creen en la homeopatía, o en la dianética, o en la percepción subliminal, me equivoqué. Esa es la verdadera. Todas las demás están mal, como ustedes pueden ver. Todos tenemos puntos ciegos. Todos tenemos algo que creemos, a veces simplemente porque estábamos descuidados o indefensos a la hora que nos lo enseñaron. No sabíamos lo suficiente, no teníamos las habilidades, nuestra actitud no era la apropiada, y entonces caemos en un montón de pseudociencias, malas ciencias o de plano supersticiones. Eso es normal. Entonces, si alguno de ustedes se ofende por este menú, me disculpo con ustedes, no voy a discutir que el creacionismo sí es verdad, o la levitación sí ocurre, o la iridología sí funciona, eso no lo voy a discutir, pero hay otras cosas aquí que espero ustedes reconozcan como errores que gente inteligente y educada puede, desgraciadamente, caer en ellas. Gente muy preparada, con doctorados y todo, puede caer en estos errores. ¿Cómo evitarlos? Bueno, llevamos siglos tratando de perfeccionar cómo evitar esto. Y hay algunas técnicas especiales, le llamamos el método científico, la manera de adquirir conocimiento, ciencia. ¿Perdón? Si alguien tiene alguna pregunta de duda, puede ponerla en el chat. Por ejemplo, la inducción. Observamos algo específico, algo particular, y entonces generalizamos. O abducimos. Vemos un fenómeno y buscamos su mejor explicación. Noten que ambas cosas pueden utilizarse en matemáticas, aunque la manera más tradicional de justificar después lo que encontramos es deductivamente. Deducimos las consecuencias. Y necesitamos contrastarlo. Si tenemos una hipótesis de qué ocurre con números primos, bueno, ustedes vieron lo de la criba de Eratóstenes, hacemos experimentos y comprobamos si el 97 es un número primo o no. Lo que no queremos
tener demasiado, abusar demasiado, es aceptar algo porque alguien dijo que le ocurrió. Que una señora en Cuernavaca le pasó algo, que a una tía le funcionó cierta medicina, que alguien en Facebook o en un chat les comentó tal cosa. Puras anécdotas no hacen ciencia. O cosas que suenan que deberían ser verdad. De que sí, seguramente los incendios los producen con rayos láser desde el espacio, suena bien. Es peligroso aceptar algo sin comprobación, sin contrastación. Eso no significa que siempre sea bastante claro dónde empieza la verdad y termina la mentira. A veces la verdad tiene parte de mentira, y la mentira tiene partes de verdad. Es raro que alguien mienta 100%. Sería magnífico, porque entonces bastaría negar todo lo que dice y ya tendríamos la verdad. Generalmente es una revoltura, es una combinación. Y la ciencia se da en un continuo. Grados de verdad, grados de falsedad, pero lo que distingue a la ciencia de la literatura es que hay una autocorrección. Hay una manera dentro del método mismo para darnos cuenta de que nos estamos engañando y corregirnos. Parte de este método es, no basta decir la verdad. Entonces, si en sus clases ustedes simplemente les dan a sus alumnos verdades matemáticas, no los están educando científicamente. Es necesario apoyar con razones, dar una justificación que haga que la creencia no solamente sea verdadera, sino también justificada. Y como decía Alexander Pope, las cosas no son blanco y negro, sino que hay 1000 diferentes grises. Ustedes tienen que enseñar a los alumnos a que no es todo o nada, sino que es un continuo de mejor y mejor ciencia cada vez. ¿Qué presupuestos tiene el método científico? Número 1, que hay algo que encontrar. La búsqueda científica presupone que existe la verdad, que nos es accesible, que esta búsqueda no es completamente inútil, que algo podemos encontrar, tal vez no todo, pero algo, y que no es privado, que otras personas pueden ver lo que estamos viendo nosotros. Porque cuando nosotros somos los únicos que oímos esas voces o vemos esas imágenes, es peligroso. Puede ser que estemos alucinando. Cuando ustedes oyen claramente algo y nadie más lo oye, hay que confirmar. A lo mejor ustedes son así de excepcionales. A lo mejor ustedes están teniendo una fantasía. A lo mejor ustedes están teniendo un problema de percepción. ¿Cómo debe ser una buena hipótesis? Esto no es todo, no es suficiente. Algunas de ellas incluso son opcionales, pero son útiles y son deseables. Y por supuesto la primera es contrastabilidad. Que ustedes puedan checar, que ustedes puedan contrastar si lo que están diciendo es verdad o no. Si es sí porque sí, no porque no, porque yo lo digo, entonces no es una actitud científica. Necesitamos que se pueda verificar. Tiene que ser algo fértil, que no sea nada más para apoyar una hipótesis que tengo, sino que genere más conocimiento, más preguntas, que tenga alcance, que no sea ad hoc solamente para un caso especial, sino que se aplique en general. No siempre ocurre, pero cuando ocurre es bueno, es deseable. Que sea simple en lo posible, a veces la realidad no es simple, pero entre una explicación innecesariamente complicada y una más sencilla, normalmente la sencilla es la que funciona. Es posible que las leyes del universo se hayan detenido en ese momento para que ocurriera el hecho milagroso, o es más simple simplemente pensar que el tipo les está mintiendo para controlarlos, para aprovecharse, para reírse de ustedes, para sacarles dinero.
¿Cuál es la hipótesis más simple? Esa es la que ustedes deben favorecer a falta de más información. Y sobre todo cierto conservadurismo. La gente sin educación científica fácilmente desecha, deja de lado, ignora todo el conocimiento científico. Entonces es muy fácil ignorar todo lo que sabemos de física y química para creer en la alquimia si no conocen nada de física y química. Es muy fácil no hacer caso a la química y aceptar lo que el alquimista les dice de que puede, por una módica cantidad, transformar el plomo en oro, si no tienen conocimientos que desechar. Es fácil ignorarlos. Entonces, a medida que ustedes van sabiendo más, se vuelve más difícil creer en Santa Claus. A medida que tienen más conocimientos. A los 5 años se entiende que crean en Santa Claus. Gente en la que ustedes confiaban les mintió. A los 15, que todavía crean en Santa Claus, eso ya significa que tienen una mala educación, que no han sido preparados para poder enfrentarse a la realidad. Los razonamientos científicos, en especial, son deductivos, inductivos o abductivos. Son los más estudiados y hay lógicas especiales. Los tres pueden ser utilizados en la investigación matemática y por lo tanto los tres pueden ser útiles a la hora de educar en matemáticas. Pero son diferentes y solamente la deducción les da 100% de garantía. La deducción es entender ciertas reglas infalibles que garantizan que si empezaron con verdades, no introducirán falsedades. Son reglas muy especiales, pero hay un infinito de ellas. Y en una primera clase de lógica, un primer semestre de lógica, ustedes deben aprender por lo menos unas 20 diferentes que pueden utilizar en cualquier área de pensamiento. Entonces, la deducción clásica, sencilla, es fácil de aprender, es fácil de utilizar y es increíblemente poderosa y general. No les sirve para todo, como la aritmética no les basta para hacer un puente, pero les ayuda mucho a la hora de ir al mercado. Otros razonamientos, probabilidades, que se pueden manejar matemáticamente. Yo a veces digo que Las Vegas es el impuesto a la falta de educación matemática. La lotería, los pronósticos deportivos, la falta de conocimiento estadístico, es por lo que se aprovechan de ustedes. Y eso son cosas importantes que se pueden ir enseñando desde la primaria. Ciertos cálculos básicos de probabilidades para que sus alumnos no caigan en falacias sencillas como mi equipo lleva mucho sin ganar, así que ya le toca. Eso es no entender la teoría de probabilidades. O esta vacuna tiene 95% de eficacia, así que de 20 personas vacunadas, una está enferma. Eso es no entender la estadística. Entonces, un mínimo de educación estadística y probabilidades, junto con la educación matemática, puede hacer su vida mucho mejor. Además de razonamientos que también se usan en la ciencia por analogía, incluso en las matemáticas, y de sentido común. Pero por supuesto, lo importante es la deducción y por eso pueden ustedes usar muchos razonamientos en matemáticas. Al final queremos pruebas rigurosas. Entonces, usen en su vida y enséñenle a sus alumnos que deben observar algún aspecto del universo. De preferencia no nada más de oídas, no nada más leído, sino que lo vean. Que no nada más les cuenten sobre regresiones o traumas, sino que lo presencien, que lo vean, que lo experimenten y que inventen una teoría que sea consistente con lo que han observado. Usen la teoría para predecir qué es lo que va a pasar, qué va a ocurrir con esa serie numérica, qué es lo que va a ocurrir con esa serie televisiva y hagan predicciones, o sea, dense la posibilidad de poner a prueba su teoría, su hipótesis, mediante experimentos o si no pueden experimentar por lo menos nuevas observaciones.
mandan un satélite a Marte y ven qué ocurre. Ven las estrellas, aunque no puedan hacer experimentos con ellas, pueden observar lo que les está ocurriendo y poner a prueba su teoría. Y eso va a hacer, si son científicos, que mejoren sus opiniones, que aumenten su conocimiento, habilidades y actitudes, y modifiquen la teoría y regresen otra vez a hacer más predicciones y a volver a checar. Mito sobre la ciencia. Primero, lo científico es siempre verdadero. No, los científicos se equivocan sobre el COVID, se equivocan sobre los dinosaurios, se equivocan sobre muchísimas cosas. Todo mundo se equivoca. La diferencia es que los científicos tienen un método para corregir sus equivocaciones. No es que no se equivoquen. Lo científico no siempre es verdadero, pero siempre busca metódicamente, sistemáticamente, rigurosamente la verdad. Otro mito es que es científico dudar. Por lo tanto, yo soy muy escéptico y dudo de todo. ¿En serio? ¿Dudas de que estás vivo? ¿Dudas de que México existe? ¿Dudas de que las espinacas son saludables? No, no es científico dudar de todo. Lo que es científico es tener una duda metódica. Entonces, cuando el francés Descartes dice, voy a dudar de todo, no es que dude de que está vivo en ese momento ahí, que vive en Francia. Eso no lo duda. Estaría loco si lo dudara. Pero lo pone como si dudara a justificarse. Ve, ¿y qué base tengo yo para creer esto? Que creo. No es que no crean en cosas. Los científicos creen en muchas cosas, pero tienen un método para sistemáticamente poner a prueba esas creencias. Eso se llama duda metódica, no es duda. También hay el mito de que lo científico es confiar en los científicos. Entonces, si un científico lo dice, como tiene bata blanca, hay que creerle. No, de nuevo, todos nos equivocamos. El científico de bata blanca puede estar también equivocado. Y parte de lo que es la ciencia es checar si lo que dijo ese científico, si lo que ese experimento parece indicar, si los resultados que parecemos haber obtenido se mantienen, se sostienen. Nunca confianza a ciegas. Confianza sí, pero con los ojos abiertos, porque se ganaron la confianza. La confianza es algo que tiene que ganarse. Hay analogías imperfectas en matemáticas. Desgraciadamente, la gente extrapola lo que ocurre en los números naturales con lo que va a ocurrir en los irracionales o en los imaginarios o en los transfinitos. Hay una incomprensión de la inducción matemática, que ni es inducción ni es matemática. Hay lagunas en las demostraciones. Incluso buenos matemáticos se saltan pasos. Hay apelaciones a intuiciones sin demostración. Un gran matemático como Ramanujan que decía, ¿yo para qué lo tengo que probar si lo estoy viendo con claridad? No se vale. Hay pseudo conocimiento. Y por eso es importante que lean ese pasaje de Richard Feynman sobre cómo podemos engañarnos cuando creemos que estamos educando sin hacerlo. Entonces, hemos hablado del conocimiento en general, de cómo todos nos podemos equivocar, pero no todos somos científicos. Lo científico es poder corregirlo. El razonamiento científico es una manera de comprobar y no una serie de afirmaciones aseguradas para siempre. Es algún tipo de razonamiento científico para ir mejorando, y en especial el conocimiento matemático es algo en desarrollo. Tenemos hipótesis, tenemos teorías, tenemos conjeturas, necesitamos todavía demostrarlas. Las dos moralejas con las que los quiero dejar es que no se conformen con verdades matemáticas, ni dejen que sus alumnos se conformen con verdades matemáticas. Que busquen el método para crear más, para encontrar más, para incrementar su conocimiento. Que usen esos métodos.
no nada más los vean en teoría, sino que los apliquen en sus clases, en su vida diaria, y que disfruten esa parte crítica que no es una parte escéptica, es una parte de ver las cosas con los ojos abiertos, verlas en toda su complejidad para poder aceptarla de manera racional, con buenas razones. Muchísimas gracias. Estoy viendo para ver si hay algún comentario o pregunta. Jesús. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su conversación y justamente eso iba a comentar yo, que invitamos entonces a todas las maestras y maestros a escribir en el chat sus preguntas, sus comentarios, para empezar esta conversación. Se permiten elogios desmedidos y alabanzas. No se va a reprimir aquí a nadie. Pueden mencionar todo lo que les gustó en la plática. Cierran. Gracias, María Carmen. Gracias, Hilda. Un abrazo. Gracias por acompañarnos. Al contrario, doctor Raimundo, como siempre es un placer y un gusto saludarlo. Estamos ahorita aquí con el nivel de educación preescolar y sin duda todo lo que usted ha comentado acerca de la importancia de trabajar con los niños, esos retos cognitivos que implican el razonamiento, la argumentación, que se formulen hipótesis, sin duda son estrategias que las educadoras bien han conocido y me parece que seguir retroalimentando esta visión de despertar el espíritu científico y matemático en los alumnos, sin duda hoy en día pues es una cuestión muy importante que se tiene que realizar para irlos preparando a este mundo circundante tan complejo, tan diverso, tan impredecible. Me parece que acercarlos a este tipo de razonamientos es una vertiente muy importante desde un nivel tan esencial como es el nivel de educación preescolar. Y en ese sentido, pues agradezco mucho toda su presentación y comentarios. No, tienes razón, Hilda. Sobre todo para los niños es crucial que desde primaria, debería ser desde la casa, pero por lo menos desde primaria, tengan esas herramientas intelectuales para defenderse, porque hay tanta gente que quiere engañarlos. Y en este momento lo estamos viviendo. Les dejamos que usen su celular o su computadora para navegar la red, pero no les damos las herramientas para protegerse cuando se topan con alguien que los quiere engañar. Como les cuenta puros cuentos chinos. Y como no tienen herramientas matemáticas para decir, un momento, esos porcentajes no suman 100. No es posible que en México haya 200 millones de pacientes. No es posible que esta vacuna pueda hacer esto que están diciendo en este tiempo. Simplemente no suma. Y son cosas muy básicas que a veces la gente, desgraciadamente, pasamos por alto. Y son mentiras obvias para la gente que tiene las herramientas intelectuales que una buena maestra de primaria trata de darnos. Pero en primaria tenemos muchos obstáculos para educar bien a los niños, para volverlos racionales. Y la labor que tú, Jesús y otra gente está haciendo en Michoacán es crucial, va a salvar vidas. La falta de educación en general y educación matemática en particular mata y permite muchas muertes innecesarias. Y si no les damos esas herramientas intelectuales, los estamos mandando al matadero desprotegidos. No tienen ni siquiera un poquito de herramientas para poder defenderse cuando la gente quiere aprovecharse de ellos. Exacto.
Estoy de acuerdo con Josefina. Sí es muy importante usar la duda metódica. Pamela escribe: excelente plática, sobre todo la enseñanza que nos deja y poder transmitir tanto con nosotros. Muchas gracias. Muchos de ustedes ya lo saben, pero es importante coordinarnos, hacer estos esfuerzos, que la SEP apoye, que el Estado apoye, porque es la comunidad. Es todos coordinados para proteger a la gente más expuesta, más desprotegida, que son los niños. Y desgraciadamente, como tenemos muchas maestras aquí, lo puedo decir en voz alta, los hombres en general siguen siendo niños hasta que se mueren. Tienen 80 años y siguen con un infantilismo que da pena ajena. Es terrible. Son unos niñitos con berrinches y son muy emocionales, no se les puede criticar en nada, no saben oír razones. Y es triste ver a una persona de 70, 80 años incapaz de pensar científicamente o siquiera de hacer los cálculos del gasto a la hora que le pagan la quincena. Entonces, es muy trágico el que desde la primaria, por lo menos, no tengan esa preparación y se les permita casarse simplemente porque tienen mayoría de edad. Hasta se les permite votar, desgraciadamente. Y en general, en especial la parte masculina de nuestra especie, envejecen sin madurar. Pues es muy triste. Necesitamos darles un poquito de herramientas para que no se estén lastimando a ellos mismos tanto. Jesús pregunta: ¿qué distingue al conocimiento científico de otros tipos de conocimiento? El método. No es el tema, no son las verdades, no es el prestigio, no es la bata blanca o el microscopio, es el método. ¿Cómo averiguo las cosas? Y si las averiguo por autoridad, porque la maestra me dijo, no es método científico, aunque sea verdad lo que me dice ella. Si ustedes están enseñando a sus alumnos a aceptar verdades porque ustedes lo dicen, los están inculcando a ser fanáticos, a ser creyentes, no a ser razonadores, racionales, científicos. Entonces, para empezar, ¿cómo adquiero verdades? Y si las adquiero por autoridad, porque me lo dijo la profesora, no estoy usando el método adecuado para desarrollar un conocimiento científico. Puedo llegar a muchos otros tipos de conocimiento por otros medios, pero no son científicos. Entonces, mucho cuidado, porque hay mucho fraude. Hay muchas cosas que les quieren hacer pasar gato por liebre, se las dan como conocimientos, y lo único que son rumores, leyendas urbanas. Gracias, Victoria. Mireya comenta: entonces usted sugiere que seamos escépticos en todo lo que sucede a nuestro alrededor. No, más bien lo que tú dices enseguida, Mireya, que no compremos siempre lo que nos venden. El siempre es lo importante. A veces sí hay buena evidencia. Si me dicen, usted tiene cáncer, espérese, doctora, a ver, segunda opinión, más pruebas de laboratorio. Ya hicimos 20 pruebas y pedimos opinión a 30 oncólogos diferentes, todos coincidimos en que usted tiene cáncer. No, no lo puedo creer. Bueno, aquí sí es ya que te está rehusando a creer, porque sí hay buena evidencia. 30 oncólogos y 20 pruebas de laboratorio y todavía te rehusas a creer, eso ya es terquedad, ya es obstinación. Pero podrían equivocarse. Los 30 oncólogos y las 20 pruebas podrían estar equivocados. Sí puede ocurrir, pero es muy poco probable que ocurra. Y cuando vayas a Las Vegas, no pienses en lo que podría ocurrir, piensa en lo que es probable que ocurra. Es que él puede dejar de beber.
Me voy a casar con él porque puede empezar a respetarme, puede dejar de ser golpeador, puede ser tierno y educado. Sí, sí puede. Tienes razón, puede. Pero ¿es probable? ¿Es probable que deje de beber? De que puede ocurrir, puede ocurrir. ¿Verdad? Cosas raras ocurren todos los días. Pero no te cases porque puede mejorar este tipo. Cásate si es probable que mejore. Porque si es probable que va a golpear a tus hijos, aunque podría no golpearlos, eso es una pobre excusa. Entonces, tenemos que creer en las cosas que tienen alta evidencia. ¿Eso es una seguridad de que nunca me voy a equivocar? Claro que no. Pero van jugando a la segura, van haciendo mejores apuestas en su vida. Y la gente que va a apostar en la vida, porque si no, no vivimos, sabe cuándo apostar y en qué juegos, y cuáles tienen las probabilidades en contra. Cuándo no es probable que triunfen. Cuándo es probable que triunfen. No hay seguridad. Cada que ustedes cruzan la acera, para poder vivir, tienen que ver para los dos lados. No viene auto, entonces es probable que puedan cruzar. Pero a lo mejor me cae un meteorito. Sí, puede caerte un meteorito, pero es raro que te caiga un meteorito, es poco probable. Cruza la acera. Y si te cae un meteorito, eso ya no fue culpa tuya. Pero checa primero que no vengan autos. Mover el método científico no es garantizarles la verdad, es ayudarles a que no los atropellen a lo tonto. Y si les pasa algo malo, que sea algo ya porque era muy mala suerte. Pero no fue porque ustedes ignoraron una obvia indicación de peligro. María de los Ángeles comenta, muchas gracias, cada día se aprende más y me ha ayudado a ver las cosas de manera diferente y no dejarnos engañar y enseñar a los pequeños. Muchas gracias, María de los Ángeles. A veces hay que pensar en qué me hubiera gustado a mí que hubiera sido mi educación en primaria. Cómo me hubiera gustado a mí que me explicaran las cosas. Sobre todo cuando preguntaba, ¿y por qué? Gracias, Leticia. Marta comenta que tenemos que trabajar esto en nosotros mismos y luego promoverlo en nuestros ámbitos de intervención. Sí, Marta, yo sugeriría en paralelo las dos cosas. Empiezas a comer mejor y tratas de enseñar a tu familia o a tus amigos o a tus alumnos a comer mejor. Las dos cosas. Y el hecho de que tú todavía fumes no significa que no le puedas recomendar a la gente que deje de fumar. Te van a decir, pero maestro, ¿usted fuma? Sí, ya lo sé, estoy tratando de quitarme el hábito. Estoy tratando de mejorar. Pero las dos cosas. Estoy tratando de vivir más racionalmente, más científicamente, y estoy tratando de enseñarles a ustedes, y voy a cometer errores en el aula, voy a cometer errores en mi casa. En mi vida personal y como profesora voy a cometer errores, pero voy a tratar de mejorar en las dos. Y a medida que ayude a los otros a ser más inteligentes, yo me voy haciendo más inteligente. Y a medida que yo me voy haciendo más inteligente, puedo ayudar mejor a otros a ser más inteligentes. Entonces nos volvemos más inteligentes en comunidad. Y es una cosa muy importante para los alumnos, que entiendan que la ciencia no la hacen los genios que van a la montaña a bajar con la verdad, las hacen las comunidades, los grupos de trabajo, las sociedades, la gente unida, porque así los errores que uno comete, otros los notan. Nadie ve lo mal que les queda ese vestido como sus amigas. Nadie se da cuenta de lo mal persona que es su novio como sus familiares. Entonces, su comunidad se da cuenta de cosas que ustedes no ven, porque su comunidad puede verles la nuca, la espalda, lo que está ocurriendo detrás de ustedes. Se da cuenta a veces de más cosas sobre su vida que ustedes mismos. Y a veces una madre conoce mejor cómo es una persona que ese niño.
Entonces, no busquen la ciencia y el conocimiento a solas, porque es pelear con una mano atada a la espalda. No se incapaciten ustedes mismos innecesariamente. Enseñen a sus alumnos a trabajar en equipo, a ayudarse mutuamente, porque juntos podemos ser más inteligentes. Pero necesitamos un método, porque a veces la gente se junta y se vuelve más tonta. Trabajar en equipo no es simplemente amontonarse, es organizarse. Y organizarse es algo que uno no nace sabiéndolo. Organizar la actividad científica nos ha llevado siglos. Las sociedades científicas son muy recientes. Las primeras revistas científicas son de hace apenas 200 años. Durante miles de años los científicos han estado haciendo las cosas cada quien por su cuenta y hemos avanzado muy lentamente. Pero entre todos, comunicándonos y organizándonos y repartiéndonos el trabajo, podemos ser más inteligentes y más productivos. Podemos ser más creativos. Las multitudes son peligrosas, pero también son oportunidades. La diferencia es el método. La diferencia es cómo se organicen. Si su sociedad les hace ser peores personas o les hace ser mejores. Y yo he visto al mismo mexicano que va a otro país y se vuelve diferente. Se convierte en otra persona, porque el sistema alrededor es diferente. Regresa a México y vuelve a cambiar. A veces se vuelve mejor, a veces se vuelve peor. A veces se vuelve mejor en algunas cosas y peor en otras. Porque cada comunidad tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces, organícense para que el trabajo en equipo favorezca las buenas e inhiba, disminuya las malas. Eso es un buen trabajo en equipo. Y eso los alumnos no pueden hacerlo ellos mismos porque nadie nace sabiéndolo. Les digo, apenas lo estamos descubriendo recientemente, cómo se hace trabajo de investigación, comunidad de indagación compartida. Apenas estamos aprendiendo a hacer matemáticas juntos o a vivir juntos. Gracias, Leticia. Macrina comenta, tiene razón, dejamos a los niños que hagan matemáticas, dejemos a los niños que hagan matemáticas, pero no los dejen solos, en comunidad. Rescatar la importancia de que cometan errores, sobre todo de que aprendan de los errores. Por cometer muchos errores no significa que aprendan. Tienen que aprender, a utilizarlos, a aprovechar los errores. Brindarles herramientas para que razonen. Exactamente, Macrina. Esa es la idea. Y no se crean todo lo que les dicen, que sean capaces de discernir. Magnífico, magnífico. Macrina debería haber dado esta plática. Victoria Guadalupe comenta, cierto, la ignorancia y el miedo nos afecta muchísimo. No entre a las emociones. Es uno de los grandes problemas para poder vivir bien y ser inteligente. Las emociones pueden ayudar a sus alumnos. Hay buenas emociones. También les pueden meter zancadilla. Y una de las cosas más importantes de la educación matemática es la educación sentimental. Es la educación emocional. A que aprendan a emocionarse bien. A que no dejen que las emociones se apoderen de ellos, sino que ellos tengan a las emociones y las puedan utilizar. No que las emociones los arrastren, sino que las emociones les den energía para avanzar. Saber utilizar las emociones, aprender a conducir y dirigir toda esa fuerza, toda esa energía, es lo más importante para ser un buen matemático. Porque una buena matemática, una buena persona que esté educada en matemáticas, sabe manejar la frustración, sabe ser paciente, sabe prestar atención a otros y a su medio ambiente, sabe escucharse a sí mismo y entender lo que está sintiendo, sabe relacionarse con otros sin dañarles sus sentimientos innecesariamente para poder trabajar con ellos. Maneja sus emociones y las de los que les rodean de manera productiva. Eso se aprende de niño. Ustedes son quienes tienen la mayor capacidad
el mayor poder para cambiarle la vida emocional a la gente que tocan. El trabajo que ustedes hagan impacta para el resto. Y sobre todo, si enseñan las matemáticas de una manera emocionalmente sana, les pueden ayudar a vivir vidas más felices, a tener mejores familias, mejores trabajos, mejores amistades, el resto de su existencia. Entonces, pero ahí, desgraciadamente, no tenemos tiempo. Sería todo un ciclo de pláticas sobre manejo emocional de las matemáticas. Sabas menciona, me quedo con la reflexión de que las matemáticas favorecen la reflexión. Así es, si se usan bien, ¿eh? No hay nada tan hermoso, bueno y provechoso que alguien no lo pueda destrozar y hacer inútil, cruel, innecesario, aburrido y perjudicial. Entonces, no es la materia, es cómo lo aprendan. Es lo que ustedes hagan con esa materia. La materia es nada más una buena oportunidad para ser más inteligentes, más buenas personas, más hábiles, pero es nada más la oportunidad. Ustedes tienen que darle a sus alumnos la capacidad de aprovecharla. Las matemáticas construyen el pensamiento científico que nos permite ser críticos y analíticos. Sí, estoy completamente de acuerdo con Sabas. María del Carmen menciona, las matemáticas se relacionan en el desarrollo de nuestra vida diaria, nos permite tener herramientas para solucionar diversos problemas que se presentan. Y aquí ya no hablé sobre todas las técnicas para aterrizar las matemáticas, para que no se queden en letra muerta. No se queden en los ejemplos del libro de texto, los ejemplitos de juguete. Todos sus alumnos tienen problemas matemáticos en su vida personal. Usen esos problemas, aprovechen esas oportunidades. Todos ellos necesitan urgentemente aplicar la matemática para vivir mejor. Si en lugar de eso les dan ejemplos sobre si un tren sale de Nueva York a las 2 de la tarde y ¿qué tiene eso que ver con el problema en mi colonia? Con el problema en mi casa. Tiene mucho que ver, pero si no se los muestran, no lo van a enlazar. No se van a dar cuenta que ese problema del tren en Nueva York se parece al problema que tiene su tío con el trabajo, con el metrobús, con la camioneta, con la moto. No se van a dar cuenta de las relaciones que hay, porque no van a poder hacer la transferencia. Si se quedan en el aula de clases, es desaprovechar toda la utilidad que tiene la matemática. La matemática es hermosa por sí misma. Sin ninguna aplicación ya es bella y vale la pena. Además es útil. No se los escondan a los alumnos dándole ejemplos de juguete falsos, fabricados, irreales, que no tengan nada que ver con sus necesidades concretas, porque están desaprovechando la oportunidad de usarlas. La probabilidad, dice Macrina, juega un papel importante en las decisiones cotidianas de la vida. ¿Y cómo? Macrina tiene razón. ¿Con quién me caso? ¿Cuándo me caso? ¿Cómo me caso? La probabilidad es importantísima para el matrimonio. Gente que no tiene buena educación de matemáticas probabilísticas está en enorme riesgo en su matrimonio, porque no puede manejar probabilidades. Y un matrimonio, ¿queremos tener un hijo o no? Pero ¿qué tal si sale con síndrome de Down? Bueno, ¿cuál es la probabilidad? ¿Qué tal si sale como tu mamá? Bueno, ¿cuál es la probabilidad? ¿Qué tal si sale neofascista? Bueno, ¿cuál es la probabilidad? ¿Qué tal si cualquier decisión? No basta nada más ver qué puede pasar, sino qué tan probable es que pase para poder hacer un árbol de decisiones. Pero tomar decisiones es algo difícil, si no, no habría tantas malas decisiones. Vean cómo se visten sus amigas, el peinado que usan. Estamos rodeados de malas decisiones. Por no hablar de la música que oyen o la gente con la que salen. La gente tomamos malas decisiones todo el tiempo, pero en general es porque no nos enseñaron. No se aplicó la matemática para tomar decisiones
desde la primaria. Mireya menciona, en ocasiones somos tan optimistas que esta actitud funciona aún en situaciones adversas. ¿Es entonces probabilidad o algo científico? Es tener buena suerte, Mireya. A veces se avienta uno con los ojos cerrados a ver qué sale y sobrevive. Uno puede cruzar el periférico con los ojos cerrados y a veces Dios es grande. A veces no pasa nada, a veces hasta tienen suerte. A veces se casan con el primer tipo con el que tienen relaciones sexuales y sale bien. Y tienen un hermoso, feliz matrimonio de 40 años. Pueden tener suerte. Ahora bien, si no son personas muy afortunadas, estudien. Una vez me tocó ver un periódico en Venezuela donde se preguntó a gente famosa ¿qué le recomendarías a tus hijos? Era para el Día de las Madres. Y una señora decía, yo le diría a mi hija, estudie mi hija para que pueda divorciarse. Para tener opciones, para tener posibilidades, para tener alternativas. No se queden encajonados en una vida con pocas opciones. Y todas estas herramientas de actitudes, habilidades y conocimientos deben ser aplicadas de manera sistemática para que puedan utilizarlas y tener opciones en su vida. Y que los errores no sean simplemente por mala suerte, sino que sean errores calculados. Si ustedes cometen errores calculados toda su vida, les va a salir mucho mejor que si van a Las Vegas y creen en la suerte. Marimar menciona, fascinada por el planteamiento, posibilidad contra probabilidad. Así es. No solamente consideren lo que es posible, también no es excluyente. Vean lo que puede ocurrir, pero sobre todo vean lo que es probable que ocurra. Aided comenta, gracias por recordarnos lo importante de la ciencia en los primeros años de vida, sobre todo lo tan sencillo que puede ser si tomamos en cuenta el entorno y lo que le sucede día a día. Aided, yo creo que ayuda muchísimo, pero es más trabajo, porque tienes que escuchar a tus alumnos, tienes que verlos, tienes que averiguar qué problemas tienen, en qué situación están, qué es lo que les importa, y a veces cuando uno tiene 100 participantes, uno no puede hacerlo. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es que el flojo trabaja doble, decía mi abuela, que si ustedes no conocen a sus alumnos, sus clases van a ser más dolorosas y difíciles porque van a trabajar menos. Que a veces trabajar más hace las cosas más sencillas. Oír a la otra persona, averiguar qué es lo que necesita, puede hacer más fáciles la interacción, la ayuda, la cooperación, pero no es gratis. Exige un esfuerzo y exige una preparación. No nace uno sabiendo cómo oír a los demás, cómo verlos, cómo comunicarnos con ellos. Son habilidades que se tienen que ejercitar, desarrollar, aprender. Y a veces lo único que me enseñan para dar clases de matemáticas es matemáticas. Como si saber matemáticas fuera suficiente para enseñar matemáticas. Es mucho más inmediato, más rápido, pero hace las cosas más difíciles y más dolorosas. Dice Lupita, en ocasiones es muy difícil romper con los mitos que estamos arrastrando generación tras generación. Tienes razón, es verdad, Lupita. Guadalupe, excelente tema. En lo personal me hizo reflexionar sobre el nivel de pensamiento científico que como docente domino y el compromiso que conlleva trabajar responsablemente las matemáticas con los alumnos, mediante una planificación argumentada. Magnífico, magnífico. Si puedes hacerlo como un argumento, las premisas que me van a llevar a cierta conclusión, de manera sistemática, ayuda muchísimo. Así tu clase no va dando bandazos de un lado para otro, sino va dirigida hacia una cosa que tú quieres defender, apoyar, explicar, comunicar. Pamela dice, creo yo que primero se debe enseñar a razonar y después las matemáticas.
De nuevo, Pamela, creo que se pueden hacer en paralelo. A medida que razonas mejor, puedes hacer mejor matemáticas. A medida que haces mejor matemáticas, vas adquiriendo tips y práctica para razonar mejor. Entonces yo diría las dos cosas. Súbete a la bicicleta y estudia aerodinámica. Haz las dos cosas y una va a beneficiar a la otra y vas a avanzar más rápido. Lamentablemente, dice la maestra Yuni, en nuestra sociedad somos muy ignorantes en muchos aspectos y eso no nos permite avanzar y menos el poder trabajar en equipo, ya que consideran que se ven afectados los intereses personales. Es verdad. Kiran dice, totalmente de acuerdo, maestro, niños emocionalmente preparados y más en esta pandemia están abiertos a aprendizajes significativos de manera transversal. Y lo nota uno, uno ve cuáles alumnos ya tienen cierta madurez emocional y cuáles todavía necesitan más ayuda y apoyo. Tomás el Travieso dice, brindar herramientas para discernir es la clave, pero esta depende de una formación integral en todos los ámbitos de la vida, no solamente humana, sino espiritualmente. Sí, tiene que ser integral. Conocimientos, habilidades, actitudes no pueden ir separados. Tenemos que enseñar matemáticas, al mismo tiempo, buenas actitudes matemáticas, buenas habilidades matemáticas, buen conocimiento matemático. Pero hay profesores que dicen, yo no quiero que sea una educación memorística, así que no les voy a enseñar ningún conocimiento. No les voy a dar ningún dato. Nada de fechas, nada de lugares, nada de términos. Entonces, ¿sobre qué van a pensar? Necesitan memoria. La memoria no es mala. Lo malo es que sea la única herramienta en su equipo. Entonces, la educación memorística no es mala. La educación meramente memorística es fatal. Apóyense en la memoria, usen la memoria, ten conocimientos, al mismo tiempo que desarrollan habilidades y fomentan actitudes. Diana María está presente. Victoria, le mando un mensaje a Hilda. Pamela, creo yo que primero se debe enseñar a razonar y después las matemáticas. Por eso es importante que se dé la apertura a filosofía para niños. Importantísimo, Pamela, qué bueno que lo mencionas. Filosofía para niños es darles habilidades especiales a los niños para que puedan pensar mejor, y eso se aplica en cualquier rama, incluyendo las matemáticas, por supuesto. La maestra Yuni comenta, en estos tiempos resulta de vital importancia que sobre todo los papás entiendan la importancia que tiene el que los niños busquen sus propias respuestas, ya que con tal de responder bien y rápido, o para evitarles un, entre comillas, trauma, los papás les resuelven todo a sus hijos y les limitan su capacidad de análisis y todo lo que conlleva. Sí, queremos que se suban a la bicicleta los niños, queremos que hagan los ejercicios, que desarrollen las habilidades, porque si sus papás se suben a la bicicleta por ellos, no van a ser buenos ciclistas. Prefiero yo un mal ciclista, pero que por lo menos se sube a la bicicleta, ya es ciclista. Entonces, es mejor equivocarse que no hacer los ejercicios para aprender. Pero ojo, primero se les pone rueditas a las bicicletas. No los lancen al agua a nadar o ahogarse. Se les va poco a poco, gradualmente, no se les dan ejercicios que no están a su nivel todavía. ¿Y cómo sé yo a qué nivel están? Son muchos niveles, los alumnos llegan muy diversamente preparados. Tienes que conocerlos. Tienes que conocer a tus alumnos para saber qué es lo que pueden aguantar y qué es lo que tienen primero que desarrollar para poder después hacer otros ejercicios. Le das pesas muy grandes, muy pesadas a un niño en el gimnasio, le arruina los músculos. Tienes que ser gradual la manera como vayan aprendiendo, pero tampoco demasiado fácil, porque entonces no avanzan. No jueguen ajedrez con alguien que sea mucho mejor que ustedes o mucho peor. Si es mucho mejor, no van a entender ni cómo les ganó. Si es mucho peor, su juego se va a deteriorar. Jueguen con alguien que sea mejor que ustedes, pero no mucho mejor, para que puedan ustedes ir avanzando, ir mejorando, jugando con esa persona. Entonces, piensen con quién amigos se juntan, porque eso se pega. Dice Leticia, el aspecto emocional de las matemáticas sería un tema muy interesante, ya que las
ya es que matemáticas o la palabra matemáticas causa en los alumnos o una frustración o negación antes de conocerlas, por la fama y forma en que se ha dado a las matemáticas. Es cierto, los vacunamos en contra de la inteligencia. Todavía no han llegado y ya los hemos hecho incapaces. Gracias por tu comentario, Macrina. María del Carmen comenta, debemos de involucrar las matemáticas de una forma creativa y divertida en los niños para lograr un gran interés y cimientos sólidos en los sentimientos, reflexión, análisis. Efectivamente, que no sea nada más divertida, pero que sea divertida. Que no sea nada más creativa, pero que sea creativa. Que no sea nada más informativa, pero que sea informativa. Tiene que tener todos los elementos. Si cojea, si al trípode le falta una pata, se cae. Y Lupita escribe, el desarrollo motor forma parte esencial en el desarrollo de las matemáticas, movimiento igual a aprendizaje. Y ponemos a los alumnos en un pupitre, en un lugar, manténganse ahí quietecitos, sin moverse, durante 50 minutos. Eso es fisiológicamente imposible. Entonces, es como mi abuela a los bebés nos envolvían en unos trapitos como tamales para que no pudiéramos movernos y así no nos arañábamos, no nos lastimábamos, no le hacíamos daño a nadie más, no perjudicábamos, no distraíamos, evitábamos muchos problemas. Si no permitimos que los niños se muevan, evitamos muchos problemas, pero generamos muchos otros. No hay nada gratis, es un precio. Si ustedes no hacen que los alumnos se muevan y hagan matemáticas corporales, van a pagar un precio. Va a ser más fácil que se distraigan durante la clase. Van a tener toda esta energía acumulada, mal conducida, etc. Pero aprender matemáticas corporales no es fácil. Se requiere cursos especiales para saber cómo hacer que los alumnos no nada más estén brincando durante 5 minutos, sino que estén haciendo matemáticas con su cuerpo. Y eso es muy importante y muy valioso. Pero de nuevo, es una inversión. Van a dificultar su enseñanza para facilitar obtener buenos resultados. Jesús, creo que se nos ha acabado el tiempo, desgraciadamente. Les agradezco mucho sus opiniones y comentarios, sobre todo los elogios que fueron excesivos, pero se los agradezco. Espero no haberlos aburrido demasiado. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Y no te desaparezcas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Raimundo. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, queremos aprovechar también este espacio para agradecer desde luego al programa de desarrollo del aprendizaje significativo en la educación básica, que es justamente la instancia a través de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, que hace justamente posible esta conferencia. Muchas gracias a las autoridades educativas, a la maestra Gilda Gutiérrez, a todo el personal del programa y desde luego a las maestras y a los maestros que han participado a lo largo de estas 4 semanas en este seminario. Para nosotros ha sido un gran placer tener la oportunidad de colaborar con ustedes y muchas gracias a usted, doctor Raimundo, por aceptar la invitación, acompañarnos. Y bueno, con esta conferencia justamente estamos cerrando esta etapa del seminario, de estas 4 semanas de trabajo. Muchas gracias por la oportunidad de poder colaborar. Deseamos que este seminario pues haya sido un espacio justamente para aprender, para poner un poco en práctica estas experiencias docentes que después puedan finalmente llegar al salón de clase y podamos de alguna u otra manera renovar un poco nuestra práctica docente y lograr pues mejores resultados en nuestro salón de clase. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, simplemente, si me permite la maestra Gilda, nos gustaría, desde luego, poderla escuchar a usted. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias por darme la palabra. Después de todo lo que se ha dicho, realmente a mí me queda muy poco por decir. Al contrario, muchas gracias por toda su colaboración, primeramente doctor Jesús Castañeda, y el hecho de que usted tenga invitados de la talla del doctor Raimundo Morado Estrada, realmente siempre ha sido un gusto exquisito escuchar con toda su trayectoria, con toda la experiencia que tiene, y estarse dirigiendo a un público como es el ámbito educativo, me parece que es una aportación muy importante a la educación. Todo lo que tiene que ver con filosofía, con lógica, con esta posibilidad de permitirnos ir desarrollando habilidades para el razonamiento, para argumentar, para saber el porqué de las cosas. La pregunta como un método, de repente me parece que esa parte sería lo más esencial. Si todas nosotros nos quedamos con muchas preguntas, con muchos cuestionamientos, me parece que entonces pudimos de alguna manera cumplir con la expectativa de este seminario, doctor. ¿Por qué decíamos, por qué no un taller? ¿Por qué no un curso? ¿Por qué un seminario? Porque un seminario nos da esta gran oportunidad de estar en esta interacción directa con personas, con especialistas, con conocedoras del tema, que nos generan a nosotros también esas ganas de seguir preguntando, de seguir indagando, para aportar y abonarle a nuestra profesión docente, que es tan importante, porque nosotros tenemos detrás de nosotros muchísimas generaciones de niños con los que tenemos esa oportunidad de concretar todo esto que platicamos aquí, todo esto que escuchamos, todo lo que vivimos y todas las experiencias que se van adquiriendo. Entonces sí es una gran responsabilidad, es un gran reto, y me parece que el programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos tiene esa intención noble, poderosa, de poder seguir generando en nuestras docentes esas semillitas, no el conocimiento dado, no la grande ponencia con muchos contenidos, sino ponencias que nos permitan poner en cuestión lo que hacemos. Si lo hacemos, lo estamos haciendo bien, ¿qué nos hace falta? ¿Qué más pudiéramos aportar para efectivamente lograr el objetivo del programa, que es contribuir al logro académico de los alumnos? Que se dice muy fácil, pero que no ha sido tanto en un trayecto de años de la educación en Michoacán, que tanto hemos avanzado. Pero me parece que con este tipo de conferencias, de charlas, nos permite seguir aportando y generando grandes cuestionamientos que permeen nuestra práctica docente. Creo que para mí eso sería una idea. Para mí es como muy importante siempre seguir con el cuestionamiento, seguirnos interrogando y seguirnos preguntando, ¿qué más? ¿Qué hace falta? ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos bien? ¿Cómo está funcionando? ¿Me está funcionando? ¿Les está funcionando? Y siempre la pregunta ante todo. Muchísimas gracias. Yo agradezco mucho al nivel de educación preescolar, siempre tan presto, tan comprometido, con todas las preguntas. Le saqué captura de pantalla a algunas de las aportaciones de nuestras compañeritas. Reconozco a la mayoría, hemos transitado en este trayecto en algunas ocasiones, hemos coincidido en algunos proyectos, y reconozco esta excelente participación, aportación y compromiso de este nivel educativo. Doctor Jesús Castañeda, muchas gracias nuevamente, es un placer trabajar con usted. Doctor Raimundo, nos vamos a seguir viendo. Tenemos la oportunidad con educación primaria y culminamos con educación secundaria. Entonces, no es una despedida, estamos y seguimos en contacto. Es un placer. Muchísimas gracias. Gracias a todas las chicas de preescolar. Gracias. Un abrazote. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Gracias por el trabajo. Muchas gracias. Y de todos. Muchas gracias a todos, porque todavía la siguiente semana tenemos por ahí un conversatorio al cual les hacemos una cordial invitación el próximo jueves 4 de marzo en punto de las 5 de la tarde, y justamente contaremos ahí con la presencia del doctor Raimundo Morado Estrada. Entonces, les hacemos a todas ustedes esta cordial invitación. Desde luego es una entrada libre. Contamos solamente por la capacidad tecnológica con 250 espacios, entonces ojalá que nos puedan acompañar en este conversatorio el próximo 4 de marzo en punto a las 5 de la tarde. Pues muchísimas gracias. Profesor Jesús. Gracias, maestra Gilda, muchas gracias, doctor Raimundo, y deseamos a todas ustedes que tengan una muy bonita tarde y un buen descanso. Gracias.
Jesús, ¿mandarían el link para el conversatorio? Claro que sí, si nos permiten a través de los grupos de WhatsApp, estaremos enviando tanto la invitación como también el link del conversatorio. Con mucho gusto. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes. Hasta luego, Muy Magdalena. bonita tarde. Hasta luego, Leticia. Muchas gracias. Hola a todas. Muchas gracias. Nos comunicamos, doctor Jesús, enseguida. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, Pina. Hasta luego. Bye. Maestro Kira, maestro Edgardo, gracias. Al contrario, gracias a ustedes y saludos Kira. para todos. Gracias, Hilda. Hasta Gracias. luego, Kirita. Maestro Un abrazo. Edgardo, también muchas gracias. Bye. Bye. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bonita tarde. Hasta luego.